Normalmente, cuando pensamos en inteligencia artificial, la imagen que nos viene a la cabeza es rollo una enciclopedia interactiva superlista. Totalmente. Un sistema al que le haces una pregunta muy compleja y, bueno, te devuelve un bloque de texto brillante, pero se queda ahí. Exacto. O sea, es una mente increíble, pero que en el fondo está atrapada en una caja. Solo sabe hablar y nada más. Sí, es un sistema puramente reactivo. Se queda esperando pacientemente en la pantalla a que alguien teclee un prompt para generar más texto o, como mucho, una imagen. No tiene forma de afectar al mundo digital exterior. Claro, pero ¿qué pasaría si a esa mente brillante de repente le pusiéramos manos? Unas manos digitales, invisibles, capaces de teclear, de mover el ratón de un lado a otro y de hacer clics por toda la pantalla, exactamente igual que lo haría un ser humano. Digital que no solo te dice cómo hay que hacer el trabajo, sino que toma el control del cursor y lo ejecuta él mismo, paso a paso. Y delegar por fin todas esas tareas en aplicaciones web que son aburridísimas, repetitivas y que consumen horas interminables. Pues justo por eso, en el análisis a fondo de hoy, que forma parte del DataZen AI podcast creado por la DataZen Community, vamos a desgranar este tema. Que además es un salto tecnológico brutal, pasar de la IA que solo charla a la IA que actúa. Eso es. El título oficial de esta investigación es AI Agents en Acción, automatizando tareas web y flujos de trabajo humanos. Y la misión hoy está clarísima. Vamos a dejar a un lado la ciencia ficción y entender cómo desarrolladores, ingenieros y gestores de producto pueden usar herramientas reales, hoy mismo, para multiplicar su productividad. Para entender realmente cómo opera este becario digital, primero hay que definir qué lo separa de un chatbot tradicional, porque no es lo mismo. A ver, explícanos eso de forma sencilla. Pues de forma muy elemental, los agentes de IA son sistemas de software diseñados para actuar de forma autónoma. O sea, no están programados con reglas rígidas de si ocurre A, entonces haz B. Ya, no es una simple condicional en el código. Exacto. Tienen un objetivo. Pueden razonar sobre los pasos necesarios para alcanzarlo, tomar decisiones en tiempo real si hay obstáculos y, bueno, ejecutar flujos de trabajo completos. Pero espera, me detengo aquí un momento, porque decir que un sistema toma el control del ordenador suena un poco a magia negra o a un virus de película. Sí, suena a jaque te han hackeado. Totalmente. ¿Cómo funciona esto a nivel técnico? Porque en la documentación que tenemos mencionan que literalmente ven la pantalla. Así es. Proyectos recientes como el Computer Use de Anthropic o el entorno iClicks de Microsoft son, un cambio de paradigma absoluto. Hasta ahora, cuando un bot quería interactuar con una web, tenía que leer el código oculto, el HTML. Claro, buscaba las etiquetas en el código para saber dónde narices estaba el botón. Exacto. Pero los agentes modernos no hacen eso. Usan modelos de visión avanzados. Literalmente toman una captura de pantalla, la dividen en una cuadrícula invisible y procesan los píxeles. Ven la pantalla igual que nosotros. Guau. Entienden que el icono de la lupa significa buscar o que el disquete es guardar, sin importar cómo esté programado por detrás. A ver, me pongo en la piel de alguien que lleva 20 años desarrollando software y que nos está escuchando. La primera reacción al oír esto es pensar, vale, esto es una macro glorificada. La típica objeción. Claro, esos programitas antiguos que grababan el ratón y decían, mueve el cursor 100 píxeles a la derecha y haz clic. No estamos reinventando la macro. Es una comparación súper natural. Pero imaginar esto como una macro es como comparar un tren de juguete que va por unas vías fijas con un todoterreno autónomo. Vale, me gusta la analogía. Las macros son extremadamente frágiles. Si el equipo de diseño actualiza la web y mueve el botón de guardar 5 píxeles hacia abajo... La macro hace clic en el vacío y la lía parda. Exactamente. El proceso colapsa. Pero un agente de IA no memoriza coordenadas X e Y. Como usa redes neuronales visuales, busca el significado semántico. O sea, si el botón cambia de color o lo mueven a la otra punta de la pantalla, el agente lo escanea, lo reconoce y hace clic donde debe. Tienen una especie de resiliencia visual, ¿no? Eso es. No se rompen ante el menor cambio estético. Son tremendamente robustos. Sabiendo que son así de inteligentes navegando, la gran pregunta es, ¿dónde se despliegan? Porque nadie usa una red neuronal tan compleja para jugar al solitario. ¿Dónde brillan realmente estos agentes? Pues brillan en esos cuellos de botella corporativos, donde hay un volumen de datos enorme y mucha repetición.
El caso más evidente es la entrada de datos en sistemas web. Sacar información de donde está desordenada. Claro, imagina un correo larguísimo o un PDF escaneado con una factura. El agente lee el documento, entiende qué es el nombre del cliente, qué es el importe, abre el software de la empresa y rellena campo por campo. Madre mía, la de horas que salva eso. Otro ejemplo clarísimo que sacamos de las fuentes son las actualizaciones de CRM. Hay equipos comerciales que pierden casi la mitad de su semana copiando y pegando datos de prospectos desde redes como LinkedIn hacia su base de datos. Es un trabajo totalmente robótico. Y luego está la generación de informes. Imaginemos decirle a un sistema, todos los viernes a las 5, inicia sesión en el panel financiero, vete a ventas semanales y descarga el informe. Y por cierto, para la audiencia, cuando hablamos de descargar un CSV, nos referimos a ese archivito de texto que luego alimenta las hojas de cálculo de toda la vida. Sí, el pan de cada día en las oficinas. Y hay otro sector que está siendo transformadísimo, que es el del aseguramiento de calidad, el QA. Las pruebas de software. Exacto. Los ingenieros ya no tienen que programar interminables scripts de prueba. Ahora le dan a la IA una instrucción en lenguaje natural como intenta comprar unos zapatos de la talla 42 y usa un cupón falso. O sea, el agente simula ser el cliente pesado que intenta romper la web. Efectivamente. Navega por la tienda probando que todo funciona antes de que lo haga un usuario real. Viendo esto, a mí me recuerda la revolución de la cadena de montaje industrial de hace un siglo, pero aplicada al trabajo de oficina digital. El agente es como ese brazo robótico incansable que recoge una pieza pesada de información de un software y la encaja en otro. Es una muy buena imagen mental, pero el beneficio no es solo mover datos rápido. Lo principal es reducir la carga cognitiva del agente. Claro, dejar de ser routers humanos. Exacto. Que los ingenieros o los comerciales dejen de reenviar información entre pantallas y puedan concentrar su energía en resolver problemas reales, ser creativos o pensar en la estrategia. Vale, teniendo claro el valor que aportan, bajemos al barro. Para alguien que lidera un equipo técnico y quiere implementar esto mañana mismo, sin perder semanas investigando, ¿qué herramientas hay en el mercado? Porque el ecosistema parece inmenso. Es inmenso y puede marear. Lo mejor es dividir las soluciones en 4 grandes bloques según la complejidad técnica. El primero son las extensiones de navegador. Rollo instalables en Chrome, ¿no? Eso es, herramientas como Composite o Bardeen. Viven en el navegador que ya usas y permiten ejecutar flujos mediante comandos de texto. Su gran ventaja es que operan sobre la sesión que ya tienes abierta. Claro, te ahorras el lío de iniciar sesión en todos sitios otra vez y los bloqueos de seguridad, porque operan desde un entorno de confianza. Exacto. Luego, el segundo bloque es más técnico. Los frameworks de agentes puros como el entorno de Anthropic. Las fuentes explican que estos sistemas corren en entornos aislados, como contenedores Docker. Hagamos un inciso aquí rápido para contextualizar. Un contenedor Docker es básicamente una habitación digital hermética dentro de un servidor. Sirve para que, si el agente de IA se vuelve loco o comete un error, solo afecte a esa habitación y no te borre el disco duro principal. Una distinción súper importante. Sí. Dentro de esa habitación, el agente controla un escritorio virtual entero con ratón y teclado. Vale, llevamos 2. Extensiones y contenedores. El tercer bloque son las plataformas de orquestación no-code, sin código. Aquí es donde reinan gigantes como Zapier o Make. Los famosos lienzos visuales de unir cajitas con flechas. Exactamente. Su evolución reciente es que han metido módulos de agentes de IA en esos flujos. Puedes montar sistemas enteros donde un agente lee un correo, otro clasifica el texto y se actualiza una base de datos sin picar ni una sola línea de código. Es alucinante. Y nos queda el cuarto bloque, ¿no? Sí, las plataformas RPA clásicas. Automatización robótica de procesos. Soluciones subcorporativas como UiPath, que históricamente eran muy rígidas, pero ahora integran esa visión por ordenador que comentábamos. Claro, las fuentes subrayan que esto es la salvación para empresas que usan software del año de la pera o sistemas cerrados tipo Citrix, donde no hay APIs modernas y la única manera de interactuar es literalmente leyendo lo que pone en la pantalla. Totalmente. Y en este grupo también destaca N8N, que permite alojar toda la infraestructura en servidores propios. Oro puro para empresas obsesionadas con la privacidad de sus datos. Sin duda. Pero a ver, si analizamos esto desde la perspectiva de un líder técnico, tenemos extensiones, Docker, plataformas no-code visuales, RPA con visión. ¿No genera esto una parálisis por análisis tremenda? Es abrumador.
Es el mayor riesgo de adopción. La mejor forma de romper esa parálisis no es hacer tablas comparando 200 herramientas, sino coger la fricción más dolorosa de tu equipo y hacer una prueba piloto muy concreta. Pues profundicemos en ejemplos prácticos de pilotos entonces. Uno de los más ilustrativos de la documentación de Anthropic es la famosa receta B de Cloud pensada para los reportes que nadie quiere hacer. Ese ejemplo es buenísimo. Le dices a la gente, abre Firefox, entra al panel, pon las credenciales, vete a Informes, filtra por la semana pasada y descárgalo. Y lo alucinante de esa receta B no es que consiga el archivo, sino cómo gestiona el caos de la web moderna. Claro, porque la navegación real nunca es limpia. De repente te salta el típico banner de las cookies que te tapa media pantalla, o un pop-up gigante para que te suscribas a la newsletter. Un bot tradicional se quedaría ahí congelado esperando a que el botón de descarga apareciera mágicamente. Pero la agente visual analiza el obstáculo. Entiende que el pop-up no le sirve de nada, busca la X pequeñita arriba a la derecha, la cierra y sigue a lo suyo. Es un nivel de adaptación brutal. Y luego está la receta A, que es para rellenar formularios cruzando datos. Imaginemos un Excel gigante con cientos de clientes. El agente lee línea por línea y va metiendo los datos en una web. Pero con un detalle clave en la instrucción. Sí, se le obliga a hacer clic en enviar y luego quedarse mirando la pantalla hasta que sale el mensaje de «Gracias, datos guardados», antes de pasar a la siguiente línea del Excel. Ese detalle demuestra que entiende el contexto. No dispara datos a ciegas y ya está. Verifica que ha tenido éxito, como haría un humano. Y si nos metemos en datos aún más complicados, hay herramientas de extracción como Parseur o Nanonets, que procesan facturas escaneadas con formatos totalmente distintos, extraen los importes con una precisión del 95% y los mandan directamente a un SAP. Eliminando por completo el trabajo de un humano transcribiendo números de una pantalla a otra. Intentar visualizar todo esto desde fuera, la verdad, es casi hipnótico y un poco inquietante. Parece que un fantasma ha tomado el control del ratón moviéndose con precisión milimétrica, abriendo pestañas y escribiendo más rápido de lo humanamente posible. Sí, el espectáculo del cursor fantasma impacta mucho la primera vez. Pero seamos sinceros, las juntas directivas no sueltan presupuesto por el efecto visual, lo hacen por el impacto económico. Totalmente. Los números mandan. Y las fuentes respaldan esto. Según el índice de adopción global de IA de IBM, un aplastante 54% de las empresas ya reportan ahorros de costes directos y eficiencias gracias a esto. Y ojo, casi la mitad dice tener mejores experiencias de cliente porque los tiempos de respuesta se desploman. Claro. Hay dos factores ahí. El primero es la escalabilidad pura. Una máquina no duerme, no pide vacaciones, y si hay un pico de trabajo un sábado a las 3 de la mañana, lo absorbe sin tener que contratar a nadie temporal. Y el segundo factor, que a veces se nos olvida, es la erradicación del error por fatiga. Cuando alguien lleva 4 horas metiendo códigos alfanuméricos, la probabilidad de meter la pata es altísima. La máquina es sistemática. A ver, todo eso suena fenomenal. Ahorro, velocidad, precisión. Pero a mí me surge una duda crítica. Si automatizamos a lo bestia sin que la IA entienda el modelo de negocio, ¿no corremos el riesgo de automatizar procesos que ya estaban mal diseñados y simplemente propagar esos errores a la velocidad de la luz por toda la empresa? Esa es una observación fantástica y nos mete de lleno en el lado oscuro de todo esto, porque la automatización visual no es infalible, ni mucho menos. Hay riesgos muy serios. El primero de ellos es la volatilidad de las propias interfaces. ¿A qué nos referimos con volatilidad exactamente? A que la web moderna cambia constantemente. Cosas como el scroll infinito de las redes o los menús que solo se abren si dejas el ratón quieto encima medio segundo. Todo eso confunde muchísimo a los modelos de visión de hoy. Si una web carga las imágenes súper lento o tiene unas animaciones de transición larguísimas, el agente se puede perder, atascarse en un bucle infinito y fracasar. Eso en cuanto a fiabilidad mecánica. Pero el segundo gran riesgo, y el que da pesadillas a los equipos de ciberseguridad, es la privacidad. En las fuentes, un estudio de Incogni desvelaba algo bastante aterrador. El 52% de las extensiones de Chrome, basadas en IA, recopilan datos de los usuarios. Madre mía, la mitad. Es para hacer sonar todas las alarmas. O sea, si le das permiso a un agente visual para leer tu CRM de ventas, el modelo está haciendo capturas de pantalla de datos confidenciales de clientes. Exacto. ¿Dónde van esas imágenes? ¿A qué servidores en la nube?
¿Se usan para entrenar otros modelos? Es un peligro brutal. Por eso los expertos recomiendan una higiene estricta, cifrar las contraseñas y, sobre todo, usar herramientas de ejecución local cuando los datos son críticos. Que el modelo procese la pantalla dentro del ordenador del usuario sin mandar ni un solo píxel a Internet. Esa es la clave. Y esto nos conecta con el tercer gran riesgo, la necesidad imperativa de supervisión humana. O sea, no puedes encender esto e irte a tomar un café. Ni de broma. Aquí entra lo que plataformas como Make llaman el Human in the Loop, el humano en el bucle. Consiste en diseñar el sistema para que se pause justo antes de hacer algo irreversible. Exacto, que te mande una alerta al móvil o al correo, tú miras lo que quiere hacer la IA y si está bien, le das al botón de aprobar. Es como el protocolo de los artificieros. La IA es el robot carísimo que mandas a analizar la bomba. Escanea los cables, calcula probabilidades y hace todo el trabajo analítico peligroso. Pero, a la hora de la verdad, es un humano el que mira la pantalla y autoriza apretar el botón de cortar el cable rojo. Es una analogía perfecta. Por eso en seguridad insisten en el privilegio mínimo. Jamás se le da a un agente de IA permisos de administrador total el primer día. Y no lo metes en un entorno de producción real hasta que haya demostrado ser fiable en cientos de pruebas en un entorno simulado, cerrado. Totalmente. Hay que ir poco a poco. Al poner en la balanza este poder inmenso y estos riesgos, surgen preguntas estratégicas muy profundas. El debate de siempre. ¿La IA va a reemplazar a los oficinistas o los va a transformar en orquestadores que simplemente supervisan el trabajo? Está la tensión entre ser eficientes y cumplir la normativa de seguridad corporativa. Por eso, a nivel de arquitectura, las fuentes que hemos analizado marcan una regla de oro sobre dónde debe detenerse todo este despliegue visual. Sí, la regla es muy clara. Si una aplicación tiene una API estable y bien documentada, úsala, sin excepciones. Claro, porque una API es como una tubería directa entre las bases de datos. La información viaja estructurada y súper limpia. Mandar a un agente visual a abrir un navegador, entender colores y buscar un botón para sacar un dato, es un plan B. Exacto, es una tirita. Una herramienta maravillosa para conectar software anticuado que no tiene APIs, pero basarse en la interfaz visual siempre va a ser más lento y propenso a fallos que conectar dos máquinas directamente. Pues si sintetizamos todo esto, el mensaje para quienes nos escuchan hoy es que en las reuniones de estrategia ya no nos podemos preguntar si vamos a integrar agentes de automatización. Eso ya es pura supervivencia. La pregunta ahora es cuál de todas estas tecnologías, extensiones, plataformas visuales o Docker, nos va a aportar valor real hoy sin abrir una brecha de seguridad. Absolutamente. Ha sido un placer diseccionar cómo la IA por fin tiene manos digitales. Gracias por invitarme a este análisis. A ti por la profundidad. Y antes de cerrar, hay un pensamiento un poco provocador que me gustaría dejar en el aire para que la audiencia lo mastique. A ver. Las interfaces gráficas, los botones de colores, los menús desplegables, todo eso se inventó solo porque los humanos somos criaturas visuales y no podemos leer código fuente de forma natural. Pero, si llegamos a un punto en el que los agentes de IA se vuelven absolutamente perfectos navegando por aplicaciones y rellenando formularios más rápido que nosotros, ¿llegará el día en que los desarrolladores dejen de diseñar interfaces visuales? ¡Qué locura! Terminaremos construyendo software que solo exista en forma de código puro, diseñado única y exclusivamente para ser consumido por otras inteligencias artificiales, y nos cargaremos la interfaz humana por completo. ¡Wow! Es una reflexión para darle muchas vueltas. Ahí lo dejamos. Invitamos a todo el mundo a profundizar en los detalles técnicos y los ejemplos paso a paso leyendo el artículo completo asociado a esta investigación. Tenéis todas las herramientas en el enlace www.datazen.top podcast-A-20. Y si este contenido os ha aportado valor, se agradece muchísimo que le deis clic al corazón, cerchito en el artículo. No olvidéis suscribiros al Datazen AI Podcast para acompañarnos en la próxima inmersión tecnológica. ¡Hasta la próxima!